Cuenta la leyenda que a mediados del siglo XVII vivía en las céntricas calles queretanas un individuo sumamente rico. Todos le conocían como el Segoviano, pero su nombre verdadero era Bartolo Sardaneta. El caballero en cuestión era soltero y no se le conoció nunca ninguna otra compañía que no fuera la de su hermana, hacia la que profesaba una profunda devoción que rayaba en lo patológico. Bartolo era un temible usurero que no dudaba en despellejar a todo aquel incauto que se atrevía a pedirle una suma de dinero. Y es por ello que se hizo no solo de una cuantiosa fortuna, sino también de bienes, terrenos y propiedades. La iglesia se hacía de la vista gorda ante las fechorías de aquel español, bien fuera porque éste nunca faltaba a misa, o bien porque les daba jugosas limosnas el día de su cumpleaños. Acostumbraba ser una comilona a la que invitaba a buena parte de la sociedad queretana. Refiere la tradición que cada año, a la hora del brindis, el rico español decía siempre lo siguiente: brindo por la señora, mi hermana, por mi ánima y por el 20 de mayo de 1701. Fecha demasiado lejana, pero que al parecer para él tenía algún significado. Así pasaron los años, y como no hay deuda que no se pague, ni fecha que no se cumpla, llegó al fin la fecha tan cacareada por el segoviano. Y he aquí lo que aconteció. Era la madrugada del 20 de mayo de 1701. Al terminar de sonar la hora sacramental de medianoche, se escuchó en la ciudad una fuerte detonación seguida de un rojo fulgor momentáneo, y después el silencio absoluto. Los vecinos despertaron despavoridos, asomándose a las puertas y ventanas sin encontrar el origen de aquel formidable estruendo. Al día siguiente, y siendo ya bastante tarde, los vecinos de la casa de don Bartolo notaron con bastante extrañeza que nadie salía de ahí, por lo que no faltó quien diese parte a la policía, la que enseguida acudió llevando consigo al escribano real de su majestad. Al descerrajar la puerta de la alcoba principal, se les presentó un horrendo cuadro capaz de ponerle el vello de punta a cualquiera. En el suelo de la lujosa habitación se hallaba el cadáver de la hermana, quien había sido estrangulada por el propio Bartolo, y pegado al techo se encontraba este último completamente carbonizado y con un espantoso gesto. Inmediatamente se llamó a un sacerdote de apellido Marmolejo, quien declaró que aquel hombre seguramente estaba poseído, por lo que tuvo que exorcizarlo. Se dice que después de muchos rezos lograron bajar aquel cuerpo del techo, y fue entonces cuando encontraron entre sus ropas un papel negro escrito con letras blancas, que no era otra cosa que el contrato que había celebrado con el mismísimo Satanás, y mediante el cual, a cambio de riquezas y de los favores de su hermana, le entregaría su alma a los 50 años de haber firmado el infame pacto. Este tenebroso hecho alejó de aquella calle a la gente de bien, y se dice que por espacio de un siglo, esa calle fue habitada por gente entregada a los más oscuros vicios y terribles placeres. Ustedes pensarán que el relato que acabo de compartirles es solo una leyenda como cualquier otro. Cuentos que la gente antigua se inventaba para asustar a los niños o para ejemplificar alguna que otra enseñanza. Y sí, esa es la función de las leyendas. Pero lo cierto es que esta clase de relatos no son solo el producto de la imaginería de un pueblo. Detrás de cada historia se esconden hechos verídicos que son totalmente rastreables, y a veces los hechos originales son incluso más impresionantes que las propias leyendas. ¿Ocurrió realmente la historia del segoviano? Quédense conmigo, que ya les cuento. Mi
misterios y enigmas, anécdotas desconocidas, crímenes espantosos o simplemente curiosidades históricas de las que casi nunca se habla. Extraña historia. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Madel y me da muchísimo gusto darles nuevamente la bienvenida a La Extraña Historia. El relato que acabo de compartirles al inicio es la primera versión que se contó sobre la leyenda de Don Bartolo. Don Valentín Frías, escritor costumbrista y considerado como el padre de la historia queretana, escribió este relato para la segunda edición de su libro Leyendas y Tradiciones Queretanas. Pero parece que tras este primer relato original, la gente también dejó correr su imaginación y le agregaron patitas y manitas a la leyenda. Por ejemplo, hay quienes dicen que Bartolo de rico no tenía nada, que más bien era un humilde zapatero que vivía en una de las accesorias del famoso callejón que hoy lleva su nombre. Al parecer, en esta segunda versión, el zapatero era un hereje. Nunca iba a misa y, para acabarla de amolar, también estaba enamorado de su propia hermana. Así que, ya fuera por ser pecador o por un mero accidente de trabajo, un buen día, a este zapatero le explotó una de las lámparas de aceite y supuestamente de ahí surgió todo el chisme. Pero eso no es todo. También hay otra versión en la que cuentan que el mentado Bartolo no era ni rico ni zapatero, sino un simple mendigo al que un día se le ocurrió hacer un pacto con el chamuco y se volvió millonario de la noche a la mañana. Al final, también terminó carbonizado y pegado al techo como en la primera versión, solo que en este último caso, por lo menos, no era incestuoso. Pero ¿cuál de estas versiones es la mera buena? ¿Existió realmente un Bartolo? ¿Y cuál era su verdadera identidad? Para ir desenredando esta histórica madeja, ¿qué les parece si empezamos por algo simple? Empecemos por el nombre. Lamento informarles que, de acuerdo a los registros parroquiales de Querétaro, a mediados de 1600 y a principios de 1700 no había ningún Bartolo en toda la ciudad. Ahora, lo que sí había era un montón de Bartolomés. Al parecer, en aquella época estaba de moda el nombrecito, puesto que casi en cada casa había una persona llamada así. Entonces, en conclusión, les diré que el protagonista de la leyenda debió llamarse más bien de esta manera, Bartolomé, con una H después de la T, y no Bartolo, como cuenta el relato. Ahora sigamos con el apellido. Valentín Frías dijo que el oscuro usurero se apellidaba Sardaneta, y no Sadaneta o Sardén, como he leído en algunas publicaciones contemporáneas. Y ahí les va. ¿De que existe el apellido? Existe. Los Sardaneta y Legazpi eran nada más y nada menos que los dueños de una de las minas más ricas de Guanajuato y de otras tantas en San Luis Potosí. De hecho, es gracias a las riquezas que producía la mina de Guanajuato, conocida por el nombre de Mina de Rayas, que le concedieron a Vicente Manuel, principal dueño de esta, el título de Marqués de Rayas. Pero, todo eso pasó hasta 1774, es decir, 73 años después de la muerte del supuesto endiablado Bartolomé. Ahora bien, es verdad que en Querétaro vivió alguien con esos apellidos, pero no se trataba de ningún Bartolo, sino de Catarina. Catarina de Sardaneta y Legazpi. Y no, ella no vivía de manera incestuosa. Estaba casada, con todas las de la ley, con el señor Bernabé Rivera, pero tampoco ella es la del relato, porque ella vivió en tierras queretanas más o menos por ahí de 1734, 1736,
Y otra vez nos enfrentamos a que la fecha no tiene nada que ver con la famosa tragedia del Segoviano. Conclusión. El protagonista de la leyenda, el tal Bartolo o Bartolomé, no era un miembro de esta aristocrática y ultramillonaria familia Sardaneta y Legazpi. ¿Será entonces que los que apuntan a que Bartolo era un zapatero o un mendigo tienen la razón? La respuesta es no. Según los registros parroquiales, el 20 de mayo de 1701 no murió ningún zapatero de Querétaro. Y no vayan a creer que busqué únicamente los eventos ocurridos en la fecha que dicta la leyenda. ¿Qué va? Revisé minuciosamente, registro por registro, ese año, en los previos y en los posteriores, y puedo decirles con toda certeza que por lo menos de 1696 a 1706, en Querétaro nadie sufrió por falta de zapatos. Su zapatero o zapateros estaban vivitos y coleando con mucho trabajo y reparando calzado a diestra y siniestra. Tampoco hubo ningún accidente provocado por lámparas ni nada por el estilo. ¿Significa eso que Bartolo entonces era aquel mendigo que se volvió rico y bla bla bla? Pues no, tampoco es cierto ese otro rumor. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿De dónde se sacaron esta historia? ¿Será acaso una mentira que se ha contado de generación en generación? Me alegra informarles que no. Es decir, sí ocurrió algo que dio pie a la leyenda. Y aunque ustedes no lo crean, la pista me la dio el propio cronista del que les hablé en un inicio. Resulta que en un libro previo al de las leyendas, titulado como Las calles de Querétaro, Valentín Frías obviamente mencionó al famoso callejón, pero la historia que cuenta ahí es completamente distinta. En ese otro libro, del que les hablo, el autor dice que se le puso ese nombre a la callejuela gracias a un habilidoso escultor, conocido por todos como Bartolico, que tenía su taller y vivienda en una de las accesorias de dicho callejón. ¿Será acaso que el mentado Bartolico fue quien dio pie a la leyenda? La respuesta es un sí rotundo. Permítanme presentarles ahora al verdadero protagonista de la historia. Su nombre era Bartolomé de Santiago, un mulato libre y extraordinariamente talentoso que se dedicaba al arte de esculpir. Muy lejos de lo que cuenta la leyenda, Bartolomé no vivía en amaciato con ninguna hermana suya, sino que estaba casado, por todas las de la ley, con Juana de Ábalos. Además de buen escultor, Bartolico era un buen cristiano, que iba a misa todos los domingos y fiestas de guardar, y que por supuesto nunca se le había ocurrido hacer pactos con el chamuco. Para ganarse la vida tenía sus habilidosas manos y su extraordinario gusto para la escultura. Pero he aquí que la madrugada del 29 de mayo de 1706 le ocurrió lo impensable. Esa noche se había quedado trabajando seguramente en alguno de sus tantos pedidos, cincel en mano y con una cubeta de agua para moldear la piedra, cuando de repente un poderoso rayo impactó en su taller, matándolo inmediatamente y dejándolo completamente chamuscado. Al pobre no le dio tiempo de nada, mucho menos de confesarse, cosa que debió haber sido la comidilla en la época. Pero ni crean que la iglesia le dio mucha importancia al hecho. Seguramente Bartolico en vida fue una buena persona, así que no dudaron en darle la bendición y enterrarlo con todos los honores y rituales en la capilla de San Benito. Actualmente esta capilla ya no existe. Estaba ubicada en lo que hoy conocemos como Plaza de la Constitución. Sí, la misma de donde hace tiempo sacaron momias y cuerpos. Ahora bien, si pensaban que la historia del pobre Bartolico fue la única que dio origen a la leyenda, permítanme decirles que no es así. Aún hay más. Dejen que les presente ahora a otro individuo. Su nombre era Don Manuel de Siena.
y este era originario de Cantabria, para ser más precisa, de la villa de Laredo. Este cántabro era odiosamente rico y por pura casualidad resulta que también era prestamista, soltero y que curiosamente vivía con su hermana. Si estaba enamorado de ella o no, eso no lo sabemos a ciencia cierta, pero muy probablemente este fuera el caso y la razón de su muerte. Resulta que el 26 de junio de 1701, alguien, no sabemos quién, decidió terminar con su vida de manera brutal. El registro no dice quién o quiénes fueron los asesinos. Quizás fuera un celoso pretendiente de la hermana, o tal vez fuera ella misma, quien, cansada del pegostioso de su hermano, lo matara. El chiste es que este oscuro usurero murió justo en el año en el que la leyenda dice que falleció aquel que hizo un pacto con el demonio. Las conclusiones, como siempre, se las dejo a ustedes. Yo me despido y los espero en una próxima historia. Hasta pronto.